Pues hoy toca charla del mes y esta vez muy interesante porque vamos a tocar el tema de la microbiota. No sé si han escuchado alguna vez eso que se dice de que la microbiota es el segundo cerebro del cuerpo, el sistema digestivo es el segundo cerebro del cuerpo. Pues si eso te suena, hoy te vamos a explicar por qué se dice eso, por qué es tan importante la microbiota, cómo está relacionada a muchas patologías, a muchas enfermedades, a muchos síntomas que tenemos en el día y también cómo cuidarla, porque es crucial para el funcionamiento del organismo, de muchísimos sistemas dentro del cuerpo, ¿vale? Vamos a tener hoy a alguien además muy especial, la doctora Alejandra Pérez. Es médico integrativa funcional, también especialista en psiconeuroinmunología clínica, PNI en corto, y es experta en patologías digestivas, hormonales, metabólicas, sobre todo en la mujer. Hola Alejandra, y Hola. estaba contando que de esta charla y este inicio de conversación que tuvimos, pasamos luego a ser profe y alumna también, porque ahora Alejandra es alumna del estudio. Así que me hace doble ilusión porque es una colaboradora y también alumna. Así que bienvenida. Muchas gracias. A mí también me encanta estar acá, me ilusiona muchísimo. Y sí, soy ya súper alumna fiel porque me están cantando la membresía, así que maravilloso. Me me alegro. Bueno, pues les estaba contando aquí a la gente que al final lo que estamos buscando es un poco explicar la importancia de la microbiota. Ese dicho tan común de la microbiota es el segundo cerebro del cuerpo, el sistema digestivo es súper importante y hoy pues vamos a darles esas respuestas de por qué es tan importante y por qué se habla tanto de la microbiota, que parece que ahora es como una moda, pero en realidad no es tan moda, es importante básicamente de nuestra creación. Así que te presenté antes, conté un poquito de ti y para los que no me conocen a mí, de tus seguidores, pues yo soy Vivian Marrero, soy instructora de Pilates y como bien contaba Alejandra, tengo un estudio, en este caso virtual, online, de clases en directo, donde ella es alumna de las membresías de las clases grupales y aparte de las grupales también damos clases privadas, hacemos eventos, retiros, o sea, un poquito de todo y nuestras alumnas pues están pues alrededor del mundo en muchos países, actualmente en 15 países diferentes, es un estudio internacional, damos clases en inglés y en español, así que al igual que le pasa a Alejandra, vemos a personas, a pacientes que están en diferentes ciudades, diferentes países, porque ella también trabaja de forma online. Y al final estos temas, la microbiota, el pilates, el entrenamiento, el ejercicio, la alimentación, pues afecta a todo el mundo, sin importar en qué país estás, tu cultura, tu nacionalidad. Entonces creo que lo que vamos a traer hoy, la información que Alejandra va a aportar hoy, creo que va a ser muy, muy importante y que pueden aplicar absolutamente todos, estén donde estén, porque todos tenemos una microbiota, ¿verdad? Totalmente. Y es fundamental para sentirnos bien, para tener una buena calidad de vida, para estar saludables, para tener energía en nuestros días. No importa en qué trabajemos, qué edad tengamos, dónde vivamos, tener una microbiota sana es fundamental para sentirnos bien. Así que es un tema maravilloso. A mí me apasiona, sin Sí, duda. yo la verdad que obviamente no conozco tanto como tú, pero de lo que he experimentado en mi propio cuerpo, sí es verdad que se nota mucho la diferencia cuando hay una microbiota sana a cuando no lo está. Y los síntomas, las sensaciones que tienes, a veces incluso como que se las colocas a que puede ser otra cosa y luego cuando descubres que es al final esos microorganismos tan chiquititos, esas bacterias y demás, es alucinante pensar que te afecten tanto a tu cuerpo, pero es que realmente pueden cambiar tu estilo de vida y tu calidad de vida. Entonces, por eso quería traer este tema, porque me parece súper interesante y fundamental de que nos eduquemos un poquito más sobre esto y que se hable, se enseñe también a los peques y que la gente pues conozca un poquito más de su cuerpo, porque el cuerpo es muy complejo y hay que ir descubriendo y estudiándolo un poquito más para que vivamos mejor. Así que bueno, dicho esto, vamos a ir al grano, Alejandra. Nos han dejado como muchas preguntas a lo largo de la semanita que hemos anunciado que íbamos a hacer esta charla y las he recopilado junto con otras preguntas que son muy comunes que a mí se me hace como profe de Pilates y yo no siempre tengo las respuestas, o sea, conozco, hay cierta información que manejo, pero que yo no soy la experta, entonces siempre prefiero referirlas a un profesional. Y luego, por otro lado, también Alejandra tiene pues
temas muy populares que le están comentando y preguntando todo el tiempo. Entonces, pues hemos traído todo eso en conjunto y vamos a responder a todas esas dudas, ¿vale? Entonces, antes de que empecemos, para ya tener muy, muy claro el concepto de la microbiota, me gustaría, Alejandra, que nos explicaras qué es y por qué es tan importante para la salud. Porque yo creo que hay conceptos hoy en día que la gente los usa así un poco a voleo, sin realmente saber de lo que están hablando, ¿no? O piensan que es una cosa y luego resulta que es otra. Entonces, como si fuéramos niños pequeños, así de forma muy sencilla, que todo el mundo lo pueda entender, ¿qué es la microbiota? Bueno, me encanta. Pues a ver, la microbiota es todo ese conjunto, ese universo de bichitos, de microorganismos que tenemos los seres humanos tanto en nuestra piel como en nuestras mucosas, ¿no? Y esto es muy importante entenderlo porque la mayoría de veces la gente piensa en microbiota y solamente piensa en el intestino, y no, tenemos bichitos en la piel, en los oídos, en la nariz, en la mucosa respiratoria, en todo el tracto digestivo, desde la boca hasta el ano y en la mucosa urogenital. Entonces realmente está en todas nuestras superficies y somos, o sea, más que pensar en ellos como algo separado a nosotros o que están simplemente ahí viviendo, se ha demostrado que somos un organismo simbionte, es decir, que somos uno junto con ellos. Vivimos pegados completamente y no podríamos existir, ni vivir, ni respirar, ni hacer nada de lo que hacemos sin tenerlos, ¿no? Es una relación simbiótica en la que Ujú. nosotros a ellos, digamos que les damos una casa para vivir, porque viven en nosotros y los alimentamos con lo que comemos, con lo que respiramos, etcétera. Y ellos a nosotros nos dan una cantidad de sustancias a cambio que van a ser fundamentales para nuestra salud. Entonces, mucha gente piensa que, bueno, esos bichitos ahí en el intestino o en la piel o en lo que sea no son como tan importantes o solamente a lo mejor lo relacionan con que se hincha el Mm. estómago, te dan gases o cosas de este tipo, pero no, va a influir en nuestras hormonas, va a influir en cómo nos sentimos anímicamente, en nuestro estado de ánimo, en patologías, por ejemplo, como el Alzheimer, el Parkinson, el autismo, la depresión, la ansiedad, en todas las patologías digestivas, desde síndromes de colon irritable, SIBOS, diarrea, enfermedad inflamatoria Mm. intestinal, va a influir en las infecciones, por ejemplo, la gente que está todo el tiempo con resfriados, con catarros, con otitis, con infecciones urinarias, o sea, es fundamental en este tipo de cosas la microbiota y básicamente es que influye en todo, o sea, en Mm. cualquier patología, en la piel es importantísima, en las migrañas, en casi todas las patologías va a estar metida la microbiota, así que tiene un gran importancia en nuestra Sí. salud. Yo creo que estamos súper familiarizados a entenderla cuando tenemos, pues eso, una diarrea o si nos encontramos en plan mal porque vemos algo físico en la piel, así es como que nos relacionamos con ella, pero es que va mucho más allá, o sea, ahí está sucediendo un trabajo continuo que nosotros no vemos, que no notamos, que puede ir para bien o para mal, dependiendo de cómo nos cuidemos, ¿no? Entonces es súper importante. Yo, por ejemplo, en mi caso, digamos que la forma en la que más me he relacionado con ella, porque yo tengo endometriosis y adenomiosis, entonces, claro, yo tengo, digamos, una facilidad de que mi microbiota vaginal se altere mucho y por lo tanto también la digestiva, porque están relacionadas, aunque ahora tú esto lo explicarás mejor. Entonces yo, por ejemplo, cuando cambio mi alimentación o si viajo, cambio el agua, lo que como, mi rutina, etcétera, lo noto mucho, no en la digestiva como tal, que también, pero lo noto en la microbiota vaginal. De hecho, es como que el flujo vaginal cambia totalmente. Es un poco así más como yogur cortado, que es súper asquerosillo decir, pero es la realidad. Todos tenemos flujos y cosas en el cuerpo. Entonces, esa fue como mi primera relación de cómo conocer cómo funcionaba mi cuerpo y que eso también era la microbiota, ¿sabes? Y de ahí empecé a investigar y a estudiar y a aprender que era pues que venía diferido de un poco de lo que estaba comiendo también y cómo eso se alteraba. Y también la otra forma que la conozco es por el estado emocional, que también si estoy pues en periodos así de estrés o de emociones así intensas y demás, me pasa lo mismo. Se desregula igual y por lo tanto lo noto a nivel digestivo y a nivel vaginal también. Entonces esa es mi forma o mi primer encuentro, por así decirlo, con la microbiota cuando empecé a conocerla hace años, que creo que es como una de las formas más así conocidas, ¿no? Que te cuentan los pacientes que tienen de Exactamente. saber que hay cambios, que algo ha sucedido.
Totalmente. Y la cosa es que la microbiota es muy, muy, muy sensible. Es decir, con estímulos, digamos, muy simples, simplemente cambiar lo que comemos, Mm, cambiar nuestra exposición al sol, el movimiento, el alcohol, o sea, es muy sensible ante cambios de nuestro entorno y de nuestros hábitos de vida, que es lo principal para mejorar o para deteriorar esa microbiota, va a cambiar y va a generar muchísimos síntomas. El cambio de flujo es importantísimo en las mujeres, los síntomas digestivos, los síntomas urinarios, por ejemplo, mm. respiratorios también, alergias, todo el tema de las dermatitis, el acné, o sea, es que tiene que ver con casi Es que da todo. mucha información todo eso. Al final nosotros nos fijamos en lo que físicamente vemos, que es lo que nos da información, pero si aprendes a leer tu cuerpo más a nivel interno, hay otros signos de esa información también. Y como tú bien dices, es que es muy sensible al cambio. O sea, el sueño, por ejemplo, alteras el sueño, a mí por lo menos me pasa, se me altera un poco todo y yo creo que por eso la importancia de que hoy en día la medicina funcional le da tanta importancia a los hábitos saludables, ¿no? El cuidar el descanso, el sueño, la alimentación, el ejercicio, pues el sol, la exposición, todo esto, porque al final nos afecta mucho más de lo que pensamos, ¿no? Y sobre todo que tenemos que empezar a volver a ver el cuerpo como un todo, porque Ujú. la medicina moderna es maravillosa en ciertos avances y tal, pero tiene un gran error y es que ha separado cada parte. Sí. Entonces, mira el estómago como algo separado del cerebro, algo separado del útero, algo separado de las hormonas y así no funcionamos. O sea, Ujú. nuestro cuerpo funciona todo conectado con todo. De hecho, hay ejes de conexión de comunicación bidireccional entre todos los sistemas, entre nuestro intestino y nuestro cerebro, entre nuestro intestino y nuestra piel, entre nuestro intestino y nuestras hormonas, y todo trabaja de manera perfecta y coordinada para que realmente todas las funciones que tenemos que hacer se lleve a cabo. Entonces tenemos que empezar a entender precisamente las enfermedades o los síntomas dentro de un contexto de una persona y ver cómo están sus emociones, cómo están sus hábitos, cómo está su alimentación, cómo está su sueño, su estrés. Es que es imposible tú ver un síntoma aisladamente sin realmente entender todo este contexto que hay, ¿no? Mm. La verdad que a mí en ese aspecto la medicina integrativa funcional me encanta porque tiene la misma perspectiva que tengo yo a la hora de trabajar el Pilates y un poco cómo funciona el método Pilates, pero en mi caso particular por cómo yo lo he integrado trabajando y es que para mí es súper crucial tener en cuenta toda la situación de la persona. Yo no solamente veo un cuerpo con músculos, huesos y lesiones y tal, o sea, voy más allá y entiendo que al final tu cuerpo es un reflejo de todo lo que está pasando en tu interior, es decir, a nivel mental, a nivel psicoemocional, a nivel de cómo es tu día a día, tu trabajo, tus niveles de estrés, si eres mamá, si no lo eres, cómo comes, cómo duermes. Entonces yo con mis alumnos pues pregunto de todo este tipo de cosas, me informo, intento que cuiden mucho sus hábitos y demás. Y a mí si me llega, por ejemplo, un alumno que me dice, "Ay, he tenido un día súper estresante tal, y mira todo lo que me ha pasado, no sé qué, y sus niveles de cortisol están aquí arriba y me pide una clase también súper de alta intensidad, venga, méteme un pilates atlético. No, 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 a ver, tu sistema nervioso hay que regularlo, esos niveles de cortisol hay que bajarlos para que esta noche pueda dormir y demás. Entonces, a veces es como que sus cuerpos piden unas cosas y ellos no los están escuchando. Entonces, como profesional, mi trabajo es precisamente hacer eso, ayudarles a regularse. Y yo lo veo así, somos un todo, entonces si alguien me viene con una lesión solo de rodilla, yo no me fijo solo en la rodilla, me fijo en el pie, en la pisada, en sus hombros, en la postura, porque al final todo está afectando cómo se recupera esa rodilla, cómo funciona esa rodilla, ¿no? Entonces yo Totalmente. entiendo como que el PNI o la medicina integrativa, que es lo que tú trabajas, funciona un poco así, ¿no? De mirarlo todo como una unidad y ver cómo una cosa afecta a la otra y cómo está todo involucrado. Así que me encanta esa como metáfora, se puede decir, no sé, es como esa relación, esa similitud, ¿no? Que tienen, me gusta mucho. Y bueno, te iba a preguntar, antes que estábamos hablando de lo de la microbiota intestinal, vaginal, todos, digamos, los tipos que hay, ¿cómo se relacionan entre ellos? ¿Podrías explicar en plan un poquito eso, lo que estuviste hablando de los ejes y esa comunicación que tienen entre ellos y demás? Claro que sí. A ver, por ejemplo, digamos, la microbiota y las hormonas, que es un tema que a mí me encanta y que yo sé que tu comunidad también en parte mucho te sigue porque has tenido toda esta historia de la endometriosis y la adenomiosis y tal.
Pues resulta que la microbiota tiene muchos subgrupos y cada subgrupo tiene como ciertas funciones en nuestro cuerpo, ¿no? Algunos subgrupos se encargan, por ejemplo, de ayudarnos a digerir los alimentos, otro de producir ciertas sustancias y otros subgrupos de bichitos, de estos microorganismos, lo que hacen es generar enzimas. Las enzimas son como tijeras, ¿sí? Que van a cortar Mm. ciertas proteínas, ciertas sustancias, ciertas hormonas para que, por ejemplo, estas se puedan eliminar más fácil o se puedan reabsorber. Y hay un subgrupo en específico que se llama el estroboloma, ¿sí? Que en las mujeres es importantísimo. ¿Por qué? Porque producen una enzima que se llama la beta-glucuronidasa y lo que hace esta enzima es que ayuda a que los estrógenos los producimos en los ovarios y luego van al resto del cuerpo a generar su función. Una vez han generado su función, pasan al hígado para, digamos, conjugarse, que es como que se les añade otra sustancia para que se puedan eliminar por el intestino. Pues resulta que cuando pasan por el intestino, este estroboloma, esta microbiota, ¿sí? Que es la encargada de ayudar a eliminar esos estrógenos, puede cortar esa sustancia que estaba pegada para que se eliminaran. Y si hay un exceso de corte, o sea, si se separa mucho esa sustancia de los estrógenos, esos estrógenos se vuelven a reabsorber. Entonces pueden haber niveles muy altos circulantes de estrógenos en sangre, que esto realmente a lo que va a llevar luego a futuro es a que, por ejemplo, hayan enfermedades como síndromes premenstruales, que las personas tengan muchísimo dolor con la regla, que tengan muchísimos cambios de ánimo, migrañas con la regla, que se puedan desarrollar o que haya más facilidad para desarrollar, por ejemplo, endometriosis, adenomiosis, miomas. Entonces, en hormonas es fundamental, en la menopausia, por ejemplo, también si esta microbiota está regulada, vamos a lograr que el poquito estrógeno que haya, porque claro, va a haber una disminución en la menopausia de la producción estrogénica, pero vamos a lograr que si la microbiota está bien, está fuerte y ese estroboloma está funcionando perfecto, pues que el poquito estrógeno se pueda reabsorber y podamos realmente usar y tener una menopausia mucho menos sintomática, con menos sofocos, con menos síntomas, menos resequedad, etcétera. Entonces, a nivel hormonal es fundamental. Luego, por ejemplo, con el cerebro, con el eje que te contaba de intestino-cerebro. A ver, para aclarar un poquito a lo que nos están viendo, los ejes simplemente es una comunicación bidireccional entre dos sistemas, ¿sí? Entonces, el eje intestino-cerebro es esa comunicación entre nuestro sistema nervioso central y nuestro intestino, nuestra microbiota. Se ha visto que hay diferentes formas o diferentes vías en que se dé esta comunicación. La principal, el nervio vago, que se ha vuelto muy famoso y muy viral en redes porque con toda la razón, o sea, es un nervio que hasta hace muy poco se tenía como un poco olvidado, como que no se le daba realmente la importancia que tiene y es fundamental, fundamental en absolutamente todo, en la inflamación, en el estrés, en nuestro estado de ánimo y va a ser el principal, digamos, mensajero o la principal vía en la que nuestro intestino se comunica con nuestro cerebro y ellos, o sea, los dos todo el tiempo están testando cómo está el otro. Si nuestro intestino está alterado, está inflamado, porque por ejemplo estamos teniendo una alimentación inflamatoria, inmediatamente nuestro nervio vago va a dar esa señal, va a dar esa información a nuestro cerebro para que él también se inflame, se ponga alerta, ¿sí? Y genere mediadores inflamatorios, genere sustancias para decir, ok, aquí algo no está bien, tenemos que estar alerta, ¿qué está pasando? Y esto lo que va a generar muchas veces es estrés, ansiedad, miedo, insomnio, o sea, un montón de síntomas psicoemocionales, ¿no? También se comunican a través de neurotransmisores porque en nuestro intestino mucha gente no lo cree, pero se produce la mayor cantidad, por ejemplo, de serotonina. Casi el 80% de la serotonina que tenemos en nuestro cuerpo se produce en nuestro intestino, casi el 50% de la dopamina se produce en nuestro intestino. La microbiota influye en que los alimentos que ingerimos podamos realmente extraer ciertas sustancias como el triptófano, por ejemplo, que luego es
con el que se hace la melatonina, la serotonina, ¿sí? Entonces va a ser fundamental tener nuestro sistema digestivo, nuestra microbiota en buen estado para que nuestras hormonas funcionen bien, para que nuestro cerebro y nuestras emociones funcionen bien, que todos los neurotransmisores estén en orden y estén equilibrados, para que, por ejemplo, también la regulación de la glucosa en sangre, de todo el acúmulo de grasa funcione también correctamente, o sea, va a ser fundamental tener una buena microbiota y sobre todo un buen equilibrio entre los bichos buenos que nos producen esas sustancias buenas y los malos, ¿sí? Para que todos nuestros ejes neuroendocrinos funcionen adecuadamente. Sí, la verdad que es súper interesante cómo es el cuerpo inteligente, porque al final todo lo que está creando, todo ese cóctel de emociones y demás que nosotros sentimos, viene de eso, de las hormonas que liberamos y cuando hay un desequilibrio en ellas, pues por lo tanto va a afectar a cómo te sientas también. De hecho, si te lo paras a pensar, algo como por ejemplo una depresión o una enfermedad de ese estilo, al final es un desequilibrio en algunas hormonas y por eso te dan medicación para regularte, para que te sientas mejor, para que te sientas más animado, etcétera. Entonces es crucial la importancia que tiene la microbiota porque es que está regulando cómo te sientes en tu día a día. O sea, es que es muy importante, más de lo que nos pensamos, y por eso se recomienda lo de haz ejercicio, cuida tu alimentación, etcétera, porque todo ello, todos tus hábitos, o los hábitos que estábamos comentando antes, van a afectar a cómo pues regules tú esas hormonas en tu cuerpo, ¿no? Es Totalmente, crucial. totalmente. Y de hecho, o sea, incluso hay una nueva subespecialidad médica que está bastante reciente que se llama psiquiatría nutricional y Mm, depende, o sea, precisamente de esto, de todo el tema alimentación, probióticos también, hay muchísimos psicobióticos realmente se sí, llaman porque están más relacionados pues eso con la modulación de los neurotransmisores y tal, pero esto es un campo que, o sea, estamos en pañales, porque es que realmente no conocemos ni siquiera el 70% de lo que vamos a conocer en los próximos años, pero vamos, que depende muchísimo, muchísimo nuestra microbiota de cómo nos sentimos, de nuestro estado de ánimo y de realmente de nuestra salud en general. total, total. De hecho, algo tan simple como tú te comes comida rápida, así, en plan, típica comida gorda, grasienta, una hamburguesa, lo que sea, y tú no te sientes después como, uf, como súper pesado, súper mal. A mí por lo menos me pasa que yo evito comérmelo porque recuerdo las sensaciones que he tenido anteriormente de estar súper como apagada, súper embajonada, como que no tengo energía para nada. Y en cambio cuando como sana es como me siento ligera, me siento energética, entonces eso me hace volver a comer sano y cuidarme. Y son cosas súper tontas, pero que a la misma vez influyen mucho y porque no hablamos de lo que está sucediendo a nivel interno, porque ya si comentamos todos los cambios que se generan, ya es una barbaridad, pero sí, sí, es súper importante. Y algo que comentabas Exactamente. antes, Alejandra, del nervio vago, que bueno, el nervio vago puede tener su propia charla, porque es Total. muy importante. Y el nervio vago, ¿verdad? Que se ha empezado a dar importancia ahora en el mundo, por ejemplo, nuestro de ejercicio. En el Pilates nosotros trabajamos mucho la respiración diafragmática, movimientos que ayudan a mover el diafragma y precisamente es por eso, porque todo lo que tú generas de movimiento con el diafragma, la respiración, etcétera, es para masajear el nervio vago y por lo tanto masajear órganos como el corazón, los pulmones, los órganos digestivos. Además, el nervio vago es enorme, pasa por muchas partes del cuerpo, entonces el movimiento que hacemos nosotros en Pilates, los ejercicios que hacemos, están muy enfocados al sistema nervioso, a pesar de que yo, por ejemplo, no lo voy explicando todo en clase, porque si no se vuelve una clase de anatomía y aburre un poco, ¿no? Pero Joseph Pilates cuando creó el método fue inteligente porque él sabía de todo esto ya hace 100 años, entonces a él se le trataba como un loco entonces, pero empezó ya a trabajar cosas a nivel interno y de hecho hay ejercicios nuestros que se llaman stomach massage, ejercicios que son ya para masajear sistema digestivo, para promover cierta segregación de unas hormonas, etcétera. Entonces es súper interesante, ¿no? Cómo se están ahora uniendo las piezas del puzzle y se está empezando a dar como importancia a cosas que antes eran como, no se hablaban, y los que hablaban de ello, como era el caso de Joseph Pilates, estaba como, está loquísimo, este hombre no hay que hacerle caso porque no sabe lo que dice, ¿no? Así que sí, sí, es muy curioso, pero es súper importante ese nervio, o sea que si tienen la oportunidad de investigarlo,
háganlo, o en charlas anteriores de respiración que yo he hecho, que hemos hablado del tema con expertos en respiración, podrán conocer un poquito más. Pero Total. bueno, pasamos a las siguientes preguntas, porque como hablemos del nervio vago ya podemos estar aquí toda la vida. A mí es que me fascina. Has estado explicando ahora un poco pues las señales, ¿no?, que indican que la microbiota está desequilibrada, un poco cómo saber lo que es sintomatología nota del cuerpo. Y estabas comentando pues la migraña o los cambios en tus niveles de energía y todo esto. Entonces quería que nos contaras un poco cuáles son como los factores principales que dañan la microbiota en nuestro día a día, y también cuáles son los que pues mejoran o equilibran un poco más la microbiota para estar mejor, un poco para tener como referencias claras de cosas que podemos hacer o que deberíamos de evitar. Vale, pues hay como 6 cosas fundamentales como a tener en cuenta al regular la microbiota, ¿vale? Como 6 pilares. El primero es la alimentación, ¿vale? La alimentación inflamatoria va a generar un gran desequilibrio de nuestra microbiota. Y cuando me refiero a inflamatoria, me refiero a ultraprocesados, azúcares, harinas refinadas, ¿vale? Grasas inflamatorias, por ejemplo, las grasas provenientes de semillas como la grasa de girasol, el aceite de soja, de avena, de colza, todo este tipo de aceites inflamatorios. Esto va a ser fundamental, ¿vale? Que sea una alimentación también muy monótona, poco variada, que no se incluyan diferentes, digamos, colores, diferentes vegetales, diferentes frutas, diferentes alimentos en general, y baja en fibra, ¿vale? Porque la fibra va a ser fundamental para que nuestra microbiota esté en un buen estado. Nosotros, la fibra es una porción de los vegetales o de ciertos cereales integrales, legumbres, etcétera, que los humanos como tal no somos capaces de absorber. Nosotros no nos nutrimos de la fibra, pero precisamente por eso pasa intacta a través de nuestro tubo digestivo, y al llegar al colon, donde está la mayor parte de nuestra microbiota, ellos sí que son capaces de comerse esa fibra, y a través de ese alimento, de comer esa fibra, la fermentan y generan una cantidad de sustancias maravillosas para nuestro cuerpo, ¿vale? Que se van a llamar ácidos grasos de cadena corta. Sobre todo el butirato va a ser fundamental para el estado de nuestro intestino, de nuestro cerebro, de nuestro ánimo, de nuestras hormonas, etcétera. Entonces, la alimentación, primer pilar fundamental. Para mejorarla, una alimentación antiinflamatoria, rica en vegetales, diversa, alta en fibra, ¿vale? Baja en ultraprocesados, en azúcares, en harinas refinadas, etcétera. Segundo pilar, el movimiento, ¿vale? Y esto va a ser fundamental. No hay manera de estar saludable y de tener una microbiota sana si somos sedentarios, si no nos movemos, si pasamos todo el día sentados, ¿vale? Y aquí no me voy a poner exigente, no es solamente ir al gimnasio, no, es movernos, es salir a caminar, hacer una clase de pilates, hacer una clase de baile, ¿vale? Cualquier actividad física se ha visto que mejora la microbiota. Tercer pilar, el estrés, ¿vale? La microbiota va a ser súper, súper sensible al estrés. Si estamos todo el tiempo en un estado de lucha-huida, en un estado de alerta, preocupadísimos por 200 cosas, pues nuestra microbiota no va a estar bien. El sueño va a ser fundamental. Si no estamos durmiendo las horas que tocan, y sobre todo las mujeres, que nosotras tenemos mucho más requerimiento de horas que los hombres, por ejemplo, necesitamos dormir más para que todas nuestras funciones de reparación y de descanso se lleven a cabo, pues nuestra microbiota se va a ver muy afectada. Se ha visto que incluso una sola noche de trasnocho o una sola noche de insomnio altera muchísimo nuestra microbiota. Luego, otro factor importantísimo es el tema de los tóxicos a los que nos exponemos. Y aquí, esto digamos que hay mucha tela por cortar en este tema de los tóxicos, porque hay una parte que evidentemente no podemos controlar, que es la contaminación ambiental,
pues todo lo que estamos expuestos a nivel de cuando estamos caminando, por ejemplo, en una ciudad, los gases de los carros, de las fábricas, etcétera. Pero es verdad que hay otra parte que sí que es mucho más fácil de controlar y que muchas veces no le prestamos atención. Y son las cosas que nos aplicamos, por ejemplo, en la cara, en nuestro aseo personal, las cremas de skincare, los cosméticos, el maquillaje, los shampoos, todo este tipo de productos muchas veces están cargados de disruptores endocrinos que afectan a nuestra microbiota, ¿vale? Y por otro lado, todos los productos de aseo del hogar, es decir, los friegasuelos, el jabón de los platos, el lavavajillas, el detergente, todo esto también. Entonces, la idea es buscar productos que sean libres de tóxicos, que sean pues mucho más amigables para el planeta y para nuestro cuerpo, ¿vale? Porque esto también va a ser fundamental en la gestión de la microbiota. Y yo creo que no se me queda ninguno. Dije sueño, alimentación, ejercicio, estrés, disruptores endocrinos y no, yo creo que no se me queda ninguno. No sé, Esos son así no, como no sé si nombraste 5 o 6, yo estaba los, tan metida en lo que me los estabas diciendo que dejé de principales. contar. Vale, y después te iba a preguntar, por casualidad es muy importante también el tema de la exposición al sol, pero también a los cambios Ah, de temperatura, por ejemplo, el frío, todo esto. Y también lo otro que estaba pensando mientras hablabas es el tema de la respiración, la meditación, hacer las cosas pues con calma, estando presente, o sea, también cómo nosotros nos comportamos afecta a más allá de lo que mencionaste, que es el cortisol, el estrés. vale, sí que se me había quedado un pilar fundamental y precisamente es este de la exposición a la naturaleza y al Ujú, sol, ¿vale? Que yo vale. los englobo como juntos. Estamos muy encerrados, o sea, en la vida actual estamos viviendo en oficinas, en casas dentro de ciudades y no sacamos tiempo para ir a dar un paseo al parque, para ir al bosque, a la montaña, a la playa, donde sea que tú tengas digamos, acceso, dependiendo de la ciudad o del punto en el que vivas. Pero esto va a ser fundamental porque no podemos estar sanos y no podemos tener nuestros microorganismos regulados si no estamos en contacto con la naturaleza, si nunca ponemos nuestros pies en contacto con la tierra, con la arena, con el pasto, ¿vale? Esto va a ser fundamental, rodearnos de animales también. Se ha visto que, por ejemplo, tener mascotas mejora muchísimo la composición de nuestro microbioma. Y la exposición al sol va a ser fundamental, sobre todo a los rayos de la mañana, ¿vale? Esto va a regular muchísimo nuestros niveles de estrés. Y luego, con respecto al tema que dices de la meditación, la respiración y esto, sí. O sea, digamos que nosotros tenemos en el cuerpo un sistema, una parte del sistema nervioso que es el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y este se divide típicamente en dos ramas. La rama simpática, que es el encargado de activar todas las respuestas de estrés, lucha, huida, hipervigilancia, de que estemos todo el tiempo sobrepensando o pensando en escenarios catastróficos o que no podemos relajarnos, no podemos dormir, que nos genera insomnio, ansiedad, miedo, ¿no? Que ahora la mayoría de personas vivimos en este estado de Mm, prisa, de carrera, ¿no? Y luego la otra rama que es la rama parasimpática, que es la rama de la relajación, la reparación, ¿vale? Dentro de la rama parasimpática va a ser fundamental el nervio vago, del que hablábamos un poquito antes. Y precisamente para estimular este nervio vago, pues hay muchísimas técnicas, ¿no? La respiración va a ser fundamental para estimular tanto nuestro nervio vago como para disminuir, digamos, toda esa sobreestimulación cognitiva, esos pensamientos en bucle y tal. Y aquí un tip de respiraciones, sobre todo inspiraciones, digamos, un poco más cortas y expiraciones mucho más largas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, inspirar en 4 y expirar en 6. En la expiración más larga se activa este sistema parasimpático. Luego actividades como por ejemplo cantar, tararear, silbar, hacer gárgaras, ¿vale? Hacernos masajes en las orejas, en el cuello, en la cara, el yoga facial, por ejemplo, todo este tipo de cosas
ponen, o sea, activan nuestro sistema parasimpático, nuestros estados de relajación y nos van a ayudar a mejorar nuestra microbiota, ¿vale? El tema de la meditación, o sea, tiene muchísima evidencia, Mm. pero para todo, no solo para el estrés, o sea, para mejorar la conectividad de nuestros dos hemisferios, para mejorar concentración, foco, para mejorar resiliencia al estrés. Se ha visto que, por ejemplo, mejora la calidad de de las respuestas de nuestro sistema inmune frente a las infecciones. Entonces es brutal, o sea, va a ser fundamental que incluyamos en nuestro día actividades de autocuidado y actividades que nos pongan un poco como en presencia, porque ahora estamos tan rápido todo el tiempo que realmente no nos tomamos ni un minuto ni 5 minutos de bajar revoluciones, estar en presencia con nosotros y hacer cosas que regulen nuestro sistema nervioso, que regulen nuestro estrés y pues que sean beneficiosas para nuestra microbiota. Total. Yo llevo, la verdad, que creo que ya casi 10 años meditando, siempre con periodos de lo hago más, lo hago menos y demás, pero este año estoy en una membresía de meditación súper interesante que tiene talleres de neurociencia y me está fascinando entender la ciencia detrás de la meditación, o sea, que no es solamente sentarte ahí, poner la mente en blanco como la gente se piensa, que no, nunca está en blanco, Mm. ya lo aclaro, y ponerte ahí, pues, como cual hippie, como dice la gente, a hacer OMS y demás. No, la meditación no va de eso, va mucho más allá. Y yo cuando conozco ahora la neurociencia y todos los beneficios que tiene, no solo para el cerebro, sino como tú bien decías, para el sistema inmune, para el sistema nervioso, para todo el metabolismo, el sistema hormonal, digestivo, o sea, es que va tan lejos que es alucinante. Y por eso yo creo que se está inculcando tanto ahora en que los niños lo hagan en el cole, y que esté como normalizándose un poco más, pero es algo que deberíamos de hacer todos los seres humanos y no lo hacemos porque de verdad que si conociéramos el beneficio que tiene, ya te digo yo que mucha gente se sentaría a hacerlo. Lo que pasa es que lo vemos como algo, ay, así muy holístico, muy hippie, muy no sé qué, y como que lo notamos como que no, eso es más de Oriente, no es tanto de Occidente. Pero cuando descubres la otra parte, todo lo que trae, todo lo que te aporta, es una pasada, la verdad. Y yo Así creo, que Vivian, que realmente también nos complicamos mucho porque miramos la meditación como no, es que tengo que meditar 2 horas al día y estar en no sé qué. No, o sea, ahora encuentras meditaciones de 3 minutos, de cinco ujú. minutos, Y te puede de cambiar el día 10 eso, ¿eh? minutos. Mm, Total, total. Y la mm. meditación, o sea, hay meditaciones en movimiento, hay meditaciones con ojos abiertos, con ojos cerrados. El simple hecho de sentarte 5 minutos a respirar, eso ya es entrar en un estado meditativo. Entonces yo creo que Total. tenemos que dejar de complicarnos tanto la vida y ir a prácticas simples, ir a prácticas que nos conecten con nosotros mismos, que nos traigan un poquito en nuestro día a día al presente y que no tienen que ser cosas súper complejas que solo se hagan un No, retiro de yoga en la India. no hace falta ni que pagues nada caro, ni que le dediques mucho tiempo. De hecho, el problema que hay, yo creo, hoy en día con la meditación o este tipo de actividades es que para la gente es una cosa más en su lista, algo a lo que hacer check en la lista, ¿sabes? Y no debería de convertirse en algo para hacer, porque en ese momento tú deberías de estar en modo ser, no en modo hacer. Entonces, algo tan simple como salir a pasear, tener tus 5 sentidos abiertos a notar el sol, escuchar el canto de los pajaritos, pues oler lo que tengas en tu entorno, incluso en la ciudad, no tiene ni siquiera que ser en el campo. Eso sencillamente ya es mindful walking, que es un tipo de meditación. O por Total. ejemplo, lo que yo instruyo, el Pilates, se le llama mindful movement desde que nació. ¿Por qué? Porque es una meditación en movimiento, es estar moviéndote de forma consciente, presente. Tú que eres alumna lo sabes, o sea, el momento en que tú sales de lo que estás haciendo, te pones a pensar en la lista de la compra, lo que sea, ya la técnica se te fue y el ejercicio va al carajo. Entonces, eso es lo bonito que tiene, y yo de hecho me acerqué a la meditación a través del Pilates, porque a través de eso de mindful movement y demás, me fui cada vez como adaptando más a lo de respirar, estar conectada con mi cuerpo, sentir ahí esa conexión de mente-cuerpo, etcétera. Y eso es lo que me llevó luego a querer empezar a meditar, empecé a formarme, a hacer cursos y demás. Pero sí, yo creo que la gente tiene como que hacérselo como accesible, o sea, sentarte 2 minutos en lo que estás esperando por el bus, en la parada, sencillamente en silencio, sin tener que usar el móvil, sin tener que hacer nada, solamente observar a tu alrededor
y estar ahí en calma, eso es meditar, es que no es tan complejo como la gente lo piensa. O si estás esperando, yo que sea, un café en tu oficina que se te haga y vas mirando la cafetera mientras lo haces, estás presente en el momento, eso es meditar, no hay que ir mucho Exactamente. más allá, o sea, no hay que buscar todo esto tan bonito, estético que te venden en Instagram, no es necesario, de verdad. Y así es como, digamos, se vuelve parte de tu día a día y se convierte en un hábito. Pero lo que tú estabas comentando antes de cuidar todos esos hábitos y demás es crucial porque si te fijas los pilares que acabas de mencionar son todos relacionados a hábitos que hacemos en el día a día. Yo de hecho estaba escuchándote y iba haciendo como check a ver si yo los estaba cumpliendo y es verdad que hay uno que yo no suelo cumplir tanto, que es el hecho de estar más expuesta a la naturaleza y el sol, porque como yo tengo un estudio virtual, pues estoy dando clases siempre en interior y cuando estoy dando clases presenciales también suelen ser en interior, a no ser que sea algo como un retiro que hice este fin de semana o algo así. Y yo sí noto que el cuerpo tiene como esa necesidad el fin de semana. Mi pareja es como, ay, me voy a quedar en casa, que estoy cansada. Y yo, no, 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 no. Yo necesito salir, coger aire, estar expuesta en la naturaleza, al sol, vamos a caminar por el monte, lo que sea. O sea, no tiene que ser complicado, pero necesito estar fuera, porque mi cuerpo es como que se necesita regular para prepararse para otra semana. Y entre semanas, siempre que puedo, me escapo, cojo sol, paseo, aunque sean 15 minutos, pero es como que tu cuerpo entero se resetea otra vez para afrontar otro par de horas dentro del interior. Así que sí, creo que es súper importante todo lo que comentas y va más allá al final de la microbiota. Esto no es exclusivamente por la microbiota, sino por todos los otros beneficios que nos aporta al cuerpo. Así Lo que que pasa es que todo fascinante. lo que le hace bien a la microbiota le hace bien a nuestro cuerpo en Claro, general. Entonces, claro. no podemos hablar solo de algo específico para la microbiota porque realmente esto nos va a hacer bien a todo nivel, por lo que comentábamos al principio, ¿no? Que no podemos ver la microbiota separados de nosotros, Mm, somos uno. sí, totalmente, totalmente. Y te iba a preguntar ahora, en relación a cositas que me han preguntado mucho los alumnos, seguidores y demás, siempre que se habla de la microbiota es como que la gente llega a encontrársela cuando empieza a investigar pues sobre la digestión, el sistema inmune, el metabolismo, o porque se ha encontrado con que tiene diagnósticos de enfermedades como SIBO, si quieres ahora explica un poquito lo que es, o en mi caso endometriosis, o tienen, yo qué sé, un intestino permeable o problemas de diarrea, estreñimiento, lo que sea. Siempre es como que la gente cuando se llega a encontrar con esas enfermedades, esas patologías hormonales o de salud mental, incluso lo que estábamos hablando antes de, pues, en una depresión, una situación así donde tu salud mental es un poco más vulnerable, quería que nos explicaras un poco la relación que hay entre la microbiota y todos esos diferentes sistemas, cómo están vinculados para que la gente pues tenga una idea de cómo se relacionan y por qué la microbiota en estos casos es tan clave. Bueno, por ejemplo, empecemos con el sistema digestivo, ¿no? Que es lo más Ujú, común y lo que preguntan muchísimo. sí, Nuestro sistema digestivo, digamos que tiene como diferentes compartimentos, ¿no? Va desde la boca. Luego esófago, estómago, que es donde se hace la digestión como tal de los alimentos. Luego el intestino delgado, que es la parte del intestino donde absorbemos los nutrientes. Y por último el intestino grueso, que es donde está la mayor parte de esa microbiota, que va a coger esos restos de alimentos, la fibra que nosotros no pudimos ingerir, ¿no? Y la va a fermentar y generar todas esas sustancias de las que ya hablamos. ¿Qué pasa? El SIBO, que me preguntabas por él, es precisamente un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, ¿no? Que ya se ha visto que no es solo sobrecrecimiento bacteriano, puede haber sobrecrecimiento de hongos, puede haber sobrecrecimiento de arqueas, que son otros microorganismos, sobrecrecimiento de parásitos, etcétera. Entonces, como te dije, en el intestino delgado, digamos que no hay mucha microbiota porque es la parte donde nosotros tenemos que ingerir o sí, como absorber todos los nutrientes de los alimentos. Entonces, en esta porción de nuestro sistema digestivo, eh, digamos que vamos a tener unas células de la barrera intestinal que son los enterocitos. Y los enterocitos son selectivos a qué dejan pasar y qué no, ¿vale? Yo siempre se lo explico a mis pacientes, es como si ellos tuvieran una huella digital, como cuando tú le pones la huella digital al móvil que se desbloquea, pues según qué nutrientes, según si es una proteína, un carbohidrato, una grasa, vitaminas y minerales,
van a tener la huella y van a poder pasar, ¿no? Pero luego otro tipo de sustancias como tóxicos o por ejemplo como bacterias ya digamos más malas, más grandes o tal, pues cuando llegan allí la barrera no tienen esa huella, entonces no las va a dejar pasar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos nuestra microbiota alterada, estamos comiendo comida inflamatoria, esa barrera se va a volver permeable, es decir, ya no solamente va a dejar pasar lo que está hecha para pasar, lo de la huella, sino que se va a mantener entreabierta, es como una puerta que nunca se cierra. Entonces, por ahí todos los microorganismos dañinos, los tóxicos, em, metales pesados, etcétera, van a aprovechar y van a pasar a nuestro torrente sanguíneo, ¿sí? Eso va a generar una alteración a nivel de todo nuestro tubo digestivo, a nivel sistémico también generando inflamación y va a hacer que esa parte del intestino donde se supone que no tienen que haber tantas bacterias empiecen ahí a sobrecrecer, a sobrecrecer, a sobrecrecer o que aproveche un hongo y crezca, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que como te dije, las bacterias fermentan los alimentos y al fermentar los alimentos producen gas. Entonces, si tú cuando comes tienes bacterias muy arriba en el intestino delgado, fermentando todo lo que comes, inmediatamente al comer te vas a hinchar. Entonces, estas pacientes típicamente presentan hinchazón con todo, con las comidas, hasta con el agua, desde que se levantan, o sea, van a hacer cuadros sobre todo de hinchazón, de síntomas digestivos, etcétera. Entonces, es fundamental por eso que siempre que tengan síntomas digestivos o, por ejemplo, que les hayan hecho un diagnóstico de síndrome de colon irritable, porque esto es algo que yo me encuentro mucho, que vienen pacientes que les han dicho, no, es que tú tienes colon irritable y simplemente tienes que dejar la leche y dejar no sé qué y dejar tal y tal y tal y esto no tiene cura, te tienes que acostumbrar a vivir así. O sea, para nada. La mayoría de veces detrás de un colon irritable hay una disbiosis, hay un SIBO, hay una alteración de la microbiota que no estamos viendo y que tiene tratamiento y que la mayoría de veces estas personas pueden volver a tener una vida normal, sin síntomas, sin sentirse hinchados, sin sentirse con un estreñimiento, con diarrea, con un montón de gases, con un montón de síntomas, ¿no? Que afectan profundamente su calidad de vida. Entonces, o sea, sobre todo aquí la invitación es mucho a que sigan indagando, a que muchas veces no se queden con diagnósticos de esto no tiene cura, esto simplemente te tienes que acostumbrar a vivir así. En el tema hormonal también que te explicaba antes, con los síndromes premenstruales, o sea, llegan muchas pacientes que dicen, no, es que a mí el médico me dijo que ya que mis reglas eran así, que yo me tenía que acostumbrar a vivir con dolor cada mes y tomar antiinflamatorios y fin, o sea, no. La idea es indagar mucho más allá porque a lo mejor hay una alteración de tu microbiota que está precisamente haciendo que no gestiones bien los estrógenos, que haya una sobrecarga estrogénica en tu cuerpo que te genere todos esos síntomas premenstruales, que te esté generando esa endometriosis, que te esté generando todas esas alteraciones, ¿no? Entonces la invitación es como a que sigan buscando, a que escuchen su cuerpo porque el cuerpo es demasiado sabio, el cuerpo siempre nos habla y a veces hasta nos grita ya cuando Ujú. tenemos ciertas patologías, ¿no? Y la idea es que lo escuchemos, que sigamos buscando. Hay mucha información. Algo maravilloso de las redes es que ahora podemos encontrar información diferente de diferentes fuentes, de diferentes puntos de vista. Entonces, que vayan un poquito más profundo, que indaguen, que pidan segundas opiniones, porque esto realmente, o sea, es algo que lleva muy poquito tiempo, digamos, conociéndose y que la mayoría de los médicos convencionales no conocen, no están formados y evidentemente no te van a poder dar una solución para esto, ¿no? Sí, bueno, yo viví con la endometriosis, yo estuve 11 años con un dolor insoportable, empecé a desmayar con 11 años de hecho, y 11 más tarde, con 22 me hicieron el diagnóstico y siempre fue de, ay, tienes mala suerte porque te ha tocado una regla dolorosa y es normal que te desmayes, es normal que tengas diarreas, es normal que te pase todas las multitud de cosas que me pasaban y toda la sintomatología y resultó que tenía endometriosis y nadie me lo supo ver hasta que apareció el primer endometrioma y se vio en una ecografía. O sea que al final, como tú bien dices, incluso aunque ya tengas el diagnóstico, luego yo hice mucho por cambiar
cosas porque a pesar de que tenía el diagnóstico, la sintomatología muchas veces continuaba en la hinchazón abdominal, el dolor, yo qué sé, todo lo que sucedió después en efectos secundarios de la medicación también. Entonces, todo eso hay que igualmente tratarlo y para algo están los profesionales como tú, para ayudar para que tengas una mejor calidad de vida. Así que sí, sí, total. Y aparte del sistema digestivo, perdón, que estabas comentando, en cuanto a lo que es el sistema inmune o la relación de la microbiota con el sistema hormonal o más en salud mental, ¿cómo funciona en esos aspectos? ¿Es como muy diferente con cada sistema? Sí, es que tiene, a ver, bueno, ya lo hemos hablado un poquito, ¿no? Hemos hablado del eje intestino-cerebro, que realmente si nuestra microbiota está alterada, pues evidentemente se van a mandar señales inflamatorias a nuestro cerebro para que también se neuroinflama y pueda generar todos estos síntomas de ansiedad, depresión, estrés, etcétera. A nivel hormonal tiene muchísimo que ver con la gestión estrogénica, entonces va a tener mucho que ver pues con toda la patología del ciclo menstrual, con la menopausia, también va a ser fundamental tener una microbiota en adecuadas condiciones pues para tener una menopausia digamos tranquila y no tan sintomática, porque esto es otro, o sea, es como si ya fuera un casi que una sentencia de muerte que todas las mujeres cuando llegan a la menopausia ya están destinadas a tener sofocos, a tener un montón de síntomas y no para nada, o sea, se puede tener una menopausia tranquila y con mucho menos síntomas si tenemos nuestra microbiota, digamos, sana, ¿no? Y a Una nivel de falta de sistema, educación, lo que hablábamos antes también, que todavía falta mucha educación y concienciación a la gente porque se puede trabajar desde años antes de que tengas, por ejemplo, esa menopausia, ¿no? totalmente. Y de hecho, entre más temprano lo trabajes, pues mucho mejor llegarás y probablemente vaya a ser una menopausia que casi ni se sienta, ¿no? Luego, a nivel de sistema inmune, pues esta relación es brutal, ¿no? Porque a ver, el sistema inmune son como los soldados que hay en nuestro cuerpo, ¿sí? Y que están dispuestos para pelear contra cualquier agresor externo, sea una infección, o sea un bicho de afuera que entra y quiere empezar a atacarnos, sea, por ejemplo, un trauma, si nos golpeamos, si nos caemos, si nos torcemos un tobillo, inmediatamente estos soldaditos van allá a reparar el tejido, ¿no? O sea, por ejemplo, un tumor. Entonces, en cáncer también tiene una implicación, pues, impresionante, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa con el sistema inmune? El 80% de nuestro sistema inmune se encuentra en nuestros intestinos, ¿vale? Y aquí, precisamente en el intestino, se va a producir una educación, ¿sí? A nuestro sistema inmune. ¿Esto qué significa? Que nuestra microbiota le va a empezar a decir a nuestro sistema inmune qué está bien y qué está mal, ¿vale? A qué tiene que reaccionar, a qué tiene que pelear, qué tiene que ir a matar, ¿sí? Y qué cosas son adecuadas, son de nuestro propio cuerpo, son beneficiosas y que ante esas cosas no debe reaccionar, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una microbiota que no está en buen estado y sobre todo creciendo cuando somos niños, ese sistema inmune queda como que no tan bien entrenado, ¿sí? Y no es capaz de diferenciar muy bien ante qué cosas sí hay que ir con toda y atacar y matar y qué cosas son beneficiosas. Y aquí pueden empezar a ver estos fenómenos de confusión inmunológica, ¿no? Donde el sistema inmune empieza a atacar cosas que no debería atacar, como por ejemplo nuestros propios órganos, ¿no? Y de hecho, por eso se generan las enfermedades autoinmunes, porque el propio sistema inmune ataca partes de nuestro cuerpo, por ejemplo, la tiroides, y se puede producir un hipotiroidismo autoinmune, o por ejemplo, la piel, la psoriasis, ¿no? O las artritis, que nuestro sistema inmune ataca las articulaciones. La inflamación, a la final, es una respuesta también del sistema inmune, ¿vale? Porque la inflamación simplemente es que nuestro sistema inmune está en alerta y empieza a producir una cantidad de sustancias, una cantidad de mensajeros que viajan a través de todo el cuerpo y le dicen a todos nuestros órganos, hay algo que está mal, hay algo que nos tiene en alerta, estate atento porque viene el caos, digámoslo así.
Entonces, si no tenemos una microbiota sana que pueda transmitirle esa información a nuestro sistema inmune para que esté tranquilo, para que no esté atacando nuestro cuerpo, para que no esté todo el tiempo generando una respuesta de inflamación, pues ahí es cuando empiezan los síntomas, ahí es cuando vienen las enfermedades, ahí es cuando empiezan las manifestaciones tanto digestivas, en piel, en pelo, en uñas, en articulaciones, en nuestra energía. Sí, porque si nuestro sistema inmune está activado y hay un estado de inflamación, nos vamos a sentir todo el tiempo cansados, nos vamos a sentir como con esa neblina mental que nos levantamos y aunque hayamos dormido 10 horas, sentimos como que no somos capaces de llevar a cabo nuestro día, que no somos capaces de concentrarnos, que no somos capaces de realizar una actividad a lo mejor cognitivamente un poquito más compleja, ¿no? Y nos vamos a sentir todo el tiempo cansados. Entonces, realmente el sistema inmune va a ser fundamental que esté regulado precisamente por nuestra microbiota para que todo el resto de sistemas, tanto nuestro sistema nervioso, nuestro sistema hormonal, nuestra piel, nuestras mucosas, ¿vale? Nuestra mucosa respiratoria, para que no nos estén dando catarros, otitis, amigdalitis, faringitis todo el Ujú. tiempo, nuestro sistema geniturinario, para que no nos estén dando, por ejemplo, candidiasis. No es normal tener candidiasis todos los meses o cada 3 meses, ni es normal tener infecciones urinarias todos los meses, no es normal. Entonces, realmente, precisamente esta interacción entre nuestra microbiota, nuestro sistema inmune, nuestro sistema nervioso y nuestro sistema hormonal es lo que genera que todo el cuerpo esté actuando en coherencia, en perfecta sincronía y que precisamente se hagan las cosas como se tengan que dar, ¿no? Sí, la verdad que lo que estabas comentando antes, yo creo que muchas veces se nos olvida la cantidad de energía que es necesaria para cada uno de esos sistemas poder funcionar bien. Entonces, por eso es que, por ejemplo, cuando tú estás recién comido, te entra como ese sueño, ese cansancio, esa somnolencia, porque es que la digestión, el sistema digestivo está robando mucha energía que necesita para poder ejecutar lo que necesita llevar a cabo, al igual que se paraliza si tú estás en una acción de lucha o huida con el cortisol súper alto porque tienes que salir pitando a un sitio, tienes que huir o lo que sea, esa típica sensación de, ay, se me ha cerrado el estómago porque he recibido una mala noticia o he tenido que correr al hospital. Por eso es, porque el sistema es inteligente y no necesita ahora mismo hacer la digestión para salvar tu vida. Entonces, si nos recordamos a nosotros mismos esa cantidad de energía que se necesitan para diferentes sistemas, comienzas un poco a entender por qué a veces se te desregulan unas cosas u otras, porque claro, para que una cosa suceda tiene el otro que trabajar y por lo tanto el amiguito por el otro lado ya no tiene energía, etcétera. Yo lo veo así, ¿no? Como grupos de amigos que unos pues roban la energía, luego otros la cogen. Es como quien usa el wifi y se lo roba al otro, pues un poco así, ¿no? Yo Total, lo aprendí total. así hace años cuando empecé a meterme en el mundo del PNI y aprender esto y tal, lo veía así como hay una cantidad de energía concreta que el cuerpo tiene y cada sistema pues usa una cierta cantidad, un cierto porcentaje y algunas veces pues unos sistemas se lo roban a otro para poder funcionar como el wifi. Entonces, esa imagen creo que Exactamente. ayuda. Exactamente, total. Y es que si tenemos la microbiota mal, porque tenemos una inflamación intestinal o porque tenemos una permeabilidad intestinal, nuestro sistema inmune va a estar focalizado ahí tratando de resolver, tratando de apagar ese fuego, ¿no? Y o sea, va a distribuir gran cantidad de sus recursos para tratar de solucionar esa inflamación intestinal, ¿no? Y muchas veces puede dejar en descubierto muchas otras cosas. Entonces, total, o sea, total, es un balance energético y Ujú. precisamente por eso tenemos que ver que todo esté en su justa medida, ¿no? Y que todo esté funcionando de manera adecuada para que ningún sistema necesite como esa gran activación del sistema nervioso o ese gran consumo de recursos. Sí, de hecho, con respecto a las migrañas, que yo he investigado mucho un poco por mi caso propio, porque yo las sufro y las sufro más a raíz del tratamiento hormonal de la endometriosis, ahora las tengo la verdad que bastante bien reguladas, pero en su momento yo aprendí sobre ellas también a través del PNI, de la psiconeuroinmunología, cómo la migraña se causa al final por un déficit energético, es decir,
cuando tú tienes una cantidad de energía, digamos, dentro de una pila, si te imaginas que tu cuerpo es una pila, y tú empiezas a gastar, 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 y ya llegas ya a tu mínimo, pero sigue gastando todavía por debajo de lo que tu cuerpo es capaz de dar, tu cuerpo te para de algún modo y te dice, oye, hasta aquí, te manda esa señal y entra en la migraña. Y yo hoy en día es que literalmente lo noto así, porque antiguamente pensaba, será el queso, será el chocolate, será toda la cantidad de cosas que me habían dicho que podría ser, pero yo ahora soy súper consciente de que para mí es una cuestión de niveles de energía a nivel personal, digo, para cada persona puede ser por motivos diferentes, porque a mí siempre me dan las migrañas jueves, viernes o fines de semana. Al principio de la semana es muy raro que yo tenga la migraña, entonces es como que ya por el agotamiento físico y mental que tengo del trabajo, de haber trabajado mucho, al final de la semana ya me estoy arrastrando un poco a nivel energético y ahí es cuando me da. En este caso yo esto lo aprendí de Pérez Sabate, que sabes que lo entrevisté hace un tiempo, psiconeuroinmunólogo también, pero bueno, me gustaría que también nos contaras un poco cómo está conectada la microbiota en la migraña, si hay algún tipo de conexión aparte y más allá del tema de la energía. Pues sí, fíjate que en la migraña es fundamental ver el estado de la microbiota, sobre todo por una sustancia que se llama la histamina, ¿vale? Ujú. La histamina es generalmente se conoce, ¿no? Por las reacciones de hipersensibilidad, de alergia, las urticarias, la rinitis, todo este tipo de cosas, que de hecho la gente cuando tiene rinitis o cuando ahora justo en la primavera empieza todos los pólenes, que todo el mundo empieza con el moquillo, los estornudos, que por cierto, esto tampoco es normal, ¿no? Estar todo el tiempo con alergias y tal. Yo tuve, de Pero hecho, una urticaria en septiembre, agosto, septiembre del año pasado en la piel, muy mala, y los médicos, el alergólogo en este caso no daba qué era, porque todas las pruebas salían como negativo y tal. Y yo también creo que en ese caso es que tenía desregulada la microbiota, pero por un nivel de estrés también, que estaba mi estrés ahí un poco enloquecido y como que me afectó y nunca encontramos el por qué había sucedido, pero yo lo tuve ahí durante un mes en la piel. Así que sí, cosas extrañas que pasan. exactamente. Entonces, bueno, resulta que la histamina se elimina también por el intestino. Pasa muy Ujú. similar a lo que te conté de los estrógenos. La microbiota va a ser fundamental para que hayan unos adecuados niveles de una enzima que se llama la DAO. ¿Vale? Si tenemos una microbiota alterada, esa DAO va a estar disminuida y al estar disminuida, la histamina no se va a poder eliminar adecuadamente de nuestro cuerpo. Entonces va a haber un acúmulo, va a haber un aumento de histamina en la sangre y lo que genera esta histamina es que va a afectar a muchos niveles. Entonces, a nivel de piel y de todo esto puede producir urticarias, puede producir prurito, o sea, esa picazón de que te pique todo el tiempo el cuerpo, ¿vale? A nivel respiratorio, el moco, el lagrimeo, los estornudos y a nivel de la migraña, para conectarlo con lo que me preguntaste, la migraña digamos que tiene varias hipótesis, ¿sí? Dentro de las diferentes hipótesis que hay, una de las más aceptadas es que se produce por una vasodilatación de los vasos sanguíneos cerebrales, ¿sí? El cerebro como tal no duele, o sea, la masa cerebral no duele. Lo que duelen son las meninges, que son las capas que recubren el cerebro y los vasos sanguíneos, ¿vale? Porque allí sí que hay, digamos, terminaciones nerviosas. Entonces, si hay una vasodilatación de estos vasos sanguíneos, eso puede generar dolor. Y lo que hace la histamina es que genera esta vasodilatación. Por eso se ha relacionado mucho con el queso, el chocolate, el vino y todo esto, porque estos alimentos, digamos que son altos en histamina, pero el problema no son los alimentos, porque en condiciones normales, si tú tienes una microbiota regulada, tú perfectamente puedes comerte un queso que ya tu microbiota se va a encargar de eliminar la histamina a través de esta DAO que te decía, ¿no? Entonces, ahí también es un poquito el tema de que no estamos yendo a la raíz de las cosas, sino que tienes migraña, ah, no, quítate el queso, quítate el chocolate, quítate el vino, quítate el no sé qué, quítate todo, sí, pero no estamos realmente viendo, pero ¿por qué se me está acumulando la histamina? O sea, que sí, que a lo mejor por cierto periodo de tiempo tendrás que hacer una restricción de ciertos alimentos mientras que llegamos al origen y a la causa de lo que te está pasando, pero hay que ver que tu microbiota precisamente no esté alterada, que tengas una disbiosis intestinal, que es ese crecimiento de bacterias malas,
malas y esa reducción de las bacterias buenas que estén ocasionando que haya un déficit de DAO, que se acumule más histamina y que se esté generando una vasodilatación pues más repetida, más frecuente, que ocasione las migrañas, que ocasione las urticarias, que ocasione el moquillo, la rinitis. Ahora también, por ejemplo, se ha puesto muy de moda la alergia al sol. No existe la alergia al sol, pero son personas que salen a la exposición solar y como tienen niveles de histamina tan altos, generan reacciones de urticaria a la exposición al calor, sobre todo muchas veces al hacer ejercicio o al estar en la playa o cosas de este tipo. Pero aquí el punto precisamente va a ser regular la microbiota, no alejarnos del sol, no volver a salir, no volver a hacer ejercicio y quitarnos todos los alimentos. Ujú, ok, qué interesante, la verdad. Sí, yo cuando lo aprendí desde el punto de vista de lo que te comenté de la energía fue porque yo a base de prueba, dije, a ver, los alimentos claramente no es porque esta vez no he comido nada de esto, tal, y luego me fui dando cuenta, es como que el cuerpo a mí, por lo menos personalmente, me va avisando, empieza con una molestia, se le va, vuelve, tal, y ya cuando dice, oye, ya, vamos a parar, ahí ya me da la migraña súper fuerte y te invita a parar y efectivamente es lo que tienes que hacer porque cuando te da la migraña luego no puedes funcionar. Así que es súper inteligente, ¿no? Como el cuerpo te va dando avisos y a lo mejor el aviso en este caso también es, oye, vete, regúlate, descansa, come, coge sol, tal, y ya volvemos otra vez a empezar. O sea que sí, al final es como una Total, máquina, ¿no? es como una máquina, pero es una máquina individual y aquí está lo Ujú, bonito, que no todas las claro, migrañas, o sea, yo por ejemplo, en mis pacientes no todas las migrañas ocurren por lo mismo, entonces es un poco lo que tú dices, ¿no? En algunas más es porque es un déficit energético y porque su cuerpo ya no puede más, en otras es porque la microbiota está tan alterada que están con un exceso de histamina, en mm, otras es porque a lo mejor es más un tema hormonal, entonces o sea, en cada paciente es un mundo diferente, en mm. cada paciente la migraña puede ser una manifestación de cierta cosa o se puede originar en cierta cosa y aquí lo importante es investigar un poquito más a fondo y no quedarnos con la superficialidad no, toma migraña, tómate un analgésico, fin, y Mm. esto es hereditario y ahí termina, ¿no? Es realmente indagar. ¿Tú qué tipo de migraña tienes a ti? ¿Por qué te está ocurriendo? ¿Cuáles son tus desencadenantes, no? Y es ir como un poquito más a fondo con la migraña y con todo, con cualquier Y síntoma. mirar lo que hablábamos antes al final de volver al tema de los hábitos, porque yo, por ejemplo, uno de los causantes para mí también es pasar mucho tiempo delante de una pantalla. La luz azul a mí me molesta muchísimo. De hecho, yo siempre tengo el brillo al mínimo mínimo porque tengo como esa fotofobia de que me molesta siempre el brillo del móvil o de cualquier pantalla. Y yo paso mucho tiempo delante de una pantalla y no sé si es por el causante de que precisamente la luz azul me está desregulando ciertos sistemas del cuerpo que una forma de pararme es el dolor ocular y luego de ahí pasa a ser una migraña. Y desde que estoy usando, de hecho, los filtros rojos, las gafas con filtro de luz azul, etcétera, me ayuda mucho. No con eso justifico para seguir pasando muchas horas de la pantalla, intento seguir controlándolo, pero sí que me ayuda porque yo al fin y al cabo pues paso muchas horas del día sin luz solar, por ejemplo las tardes, noches en invierno, las mañanas y demás, que estoy trabajando o dando clases online y no me queda de otra que mirar una pantalla. Entonces, pues he usado como métodos y herramientas que me están ayudando y la verdad que ahí sí que noto la diferencia. Pero volvemos a lo mismo, al final es una luz que no es natural porque en el horario ese debería de haber una luz naranja o más bien oscuridad y tú en cambio estás forzando que tu sistema pues tenga otro ritmo circadiano y por eso mismo también se te desregula, o por lo menos así es como lo entiendo yo, vamos. Bueno, es que la luz nos daría para otra charla Ya, completa ya, el porque, o tema sea, del ritmo circadiano, es eh, impresionante, o sea, se está la cronobiología ujú, también es, o sea, es una de las ramas que más se está ahorita estudiando, que se están encontrando cosas brutales e impresionantes, ¿no? Y que sí, afectan absolutamente todos nuestros sistemas, o sea, la secreción de las hormonas, nuestros niveles de estrés, como, o sea, es que todo, ya, ¿no? Incluso hasta, o sea, se ha relacionado, por ejemplo, las disrupciones en el ritmo circadiano, incluso con aparición de tumores, ¿no? Entonces esto, o sea, sí, esto es un campo que está muy nuevo, mm, que además está, digamos, revolucionando un montón la forma en la que entendemos nuestro cuerpo, pero total, o sea, a la final todo se resume en que tenemos que tratar de
un poco volver a los hábitos como más Total. ancestrales, ¿no? O sea, Es lo que te iba a yo decir sé, ahora. Mm. claro, yo sé que es difícil y yo sé que vivimos en un mundo donde no todos tenemos todo el tiempo para estar recibiendo el sol todo el día o lo que sea, pero pequeñas cosas cuentan, o sea, pequeñas cosas como alejarnos de la pantalla, aunque sea la última hora del día, exponernos al sol por la mañana, y ya no te digo ni siquiera dar un paseo, si no puedes, saca la cabeza por la ventana, saca la cabeza y que te dé la luz, aunque esté nubado, ¿sí? Porque Sí, muchas que te veces entre la luz a través que de los te ojos entre para la que luz tu a los cerebro se ojos. regule. Ujú. Exacto, Sí, sacar sí. la cabeza por la ventana, ir de vez en cuando a la naturaleza, hacer ejercicio, tratar de la última hora del día no exponernos a esa luz azul, o sea, Ujú. tratar de conectarnos un poquito con las cosas que hacían nuestros abuelos y nuestras abuelas y nuestros Lo que es ancestros, porque, natural realmente para el ser exacto, humano y nuestra biología. exacto. Es que en todas las charlas que doy, no importa si son de respiración y el nervio vago, como hablamos antes, cuando son de migrañas o son de meditación o son de algo más psicológico o ginecológico, no importa, casi todas las charlas acaban siempre en la misma conclusión. Hay que cuidar de nuestros hábitos, lo que es natural para nosotros, que somos al final pues animales, de algún modo estamos conviviendo con la naturaleza y hay que respetar ciertas cosas, que vivimos ya en un mundo tan superficial que es que estamos súper desconectados, desde lo más básico como puede ser andar descalzo en el césped, en la arena, hasta coger sol, hasta comer la fruta de temporada y los alimentos de la temporada. O sea, cosas muy, muy sencillas, pero que realmente es lo que hace que funcionemos bien y en sincronía con el planeta en el que vivimos. Así Total. que no es tan complejo. Y más que con el planeta en el que vivimos, con nuestro propio cuerpo, porque es que Uh también -huh. muchas de estas cosas de lo que nos desconectan es de nuestro propio cuerpo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, en el retiro de este fin de semana lo estaba hablando con las chicas, tuvimos varias conversaciones así muy interesantes y muy profundas sobre todo esto de que estamos tan desconectados que hacemos las cosas hasta en automático. Total. En una de las actividades del día que hicimos pilates en la playa, meditación, estuvimos luego en un taller de velas y cada vela le pusimos como un propósito, una intención, para que a la hora de quemarla tuviera ese propósito y tuviera como esa energía nuestra. Y la chica que les está dando el taller les está comentando lo mismo que le había dicho yo en la meditación, de que vivimos tan acelerados y hacemos una cosa tras de otra sin pensar, que ya no le damos un propósito y una intención a lo que hacemos en el día a día, no estamos ya presentes, no estamos conectados con nosotros mismos, no permitimos disfrutar de las cosas que tocamos, de las cosas que sentimos, vamos en el corre-corre y en cuanto estás haciendo una cosa estás pensando en lo siguiente y lo que viene después y en lo que viene mañana, pero no estás aquí y ahora, que es que a lo mejor al mañana no llegas. Entonces, sí, es súper importante vivir presente para mantenernos regulados y en equilibrio, que yo creo que es una palabra súper fundamental y que tenemos muy Total. olvidada. Equilibrio es muy importante. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo antes, te quería hacer una pregunta que se me olvidó, Alejandra, sobre el tema de la salud mental y la microbiota. Se habla mucho ahora de GABA y las hormonas del bienestar. Me gustaría que nos contaras un poco, porque me lo preguntaron, qué es. Porque yo lo veo mucho en los suplementos que se toman hoy en día, se habla mucho en las redes, es como que es otra de estas palabrejas de moda ahora, ¿sabes? Vale, pues el GABA es un neurotransmisor y es un neurotransmisor inhibitorio de nuestro sistema nervioso, es decir, nos va a dar una respuesta más de calma, de Ujú. tranquilidad, precisamente de eso que hablábamos de ir más despacio, más Vale. lento, ¿vale? Y nuestra microbiota va a ser fundamental para la síntesis de GABA, es decir, nuestros bichitos, ¿sí? Según lo que comemos, van a extraer ciertas sustancias de lo que comemos, ¿no? Y con esas sustancias es que realmente van a permitir que se genere ese GABA o que se genere también la serotonina o que se genere la dopamina. Entonces, si nosotros no tenemos una microbiota en buen estado, ¿sí? No se van a producir niveles adecuados ni de GABA, ni de serotonina, ni de dopamina, ni de muchos otros neurotransmisores. Y a la final, precisamente por eso es que van a haber tantas alteraciones en nuestro estado de ánimo, en que vayamos todo el tiempo pues corriendo por la vida sin parar y que tengamos tantas alteraciones del ánimo. Pero es Ok. un poco lo mismo, o sea, nuestra microbiota va a ser fundamental para que se sinteticen Mm. los neurotransmisores, ¿vale? Porque además nosotros tenemos, bueno, que esto creo que no lo dijimos,
tenemos un sistema nervioso entérico, tenemos una red gigantesca de neuronas que recubre todos nuestros intestinos, tenemos más de 100 millones de neuronas en el tracto gastrointestinal, imagínate, y se ha visto que tienen actividad propia, que sienten, que incluso estas decisiones que tomamos muy Wow. viscerales desde la intuición y todo esto son tomadas por las neuronas que tenemos en nuestro tracto digestivo. Entonces, para que estas neuronas funcionen bien, necesitan esta producción adecuada de neurotransmisores y esta producción se va a dar teniendo nuestra microbiota sana. Wow, pues mira que yo soy una persona mucho de tomar las decisiones desde la intuición y creo que en ese aspecto sí que estoy muy conectada. Y creo que en general soy una persona comparado con mi entorno, ¿vale? No puedo hablar comparado con la sociedad completa, pero con mi entorno así más cercano, yo soy una persona que vive muy en el presente, en la hora, no soy mucho de pensar en el futuro, sino que estoy como siempre aquí, en el momento. Y yo una de las cosas que sí siento que tengo muy desarrollado es eso, precisamente, la intuición, en lo que en inglés le decimos el gut feeling, de sentir que te sale del estómago, pues mira, ya sé por qué se llama gut feeling. Es que total, Literalmente a sale de mí me ahí. encanta el nombre en inglés porque es que lo describe Sí, tal sí, cual es. O sea, se ha visto que, que esas neuronas del intestino sienten que son incluso independientes del cerebro. O sea, obviamente están súper conectadas, pero que incluso pueden tomar decisiones, pueden tener sentimientos, pueden tener. Entonces, o sea, es hermoso, la verdad, porque entiendes como muchas cosas que muchas veces pensamos o sentimos de manera precisamente intuitiva, tienen su porqué y tienen su explicación a ujú, nivel anatómico, ¿no? Y fisiológico. Y a mí eso, total. la verdad, o sea, como que me vuela la cabeza, me parece Sí, a hermosísimo. mí igual me parece fascinante que el cuerpo es súper inteligente y que si lo escucháramos más, tomaríamos mejores decisiones, viviríamos más felices, o sea, es que es tal cual. Yo personalmente que me dejo llevar mucho por eso y a veces hasta arriesgo demasiado que me tiro a la piscina en muchas cosas que a lo mejor otros dirían, frénate aquí. Y no sé, yo siento que el cuerpo es sabio hasta en eso, en decir, oye, tú con esta persona tienes una cierta energía que es muy diferente a la que tienes con otra persona. Pues eso es una señal de, oye, a lo mejor no deberías de pasar tanto tiempo con esa persona. O te sale un proyecto o una oportunidad o lo que sea y el gut feeling ese, la intuición te dice, tírate aquí. Pero tú a lo Total, mejor no lo total. ves claro, pero a lo mejor si te dejas llevar por ese impulso, luego verás a dónde te quiere llevar el universo, la vida, Dios, llámalo lo que tú quieras. Entonces, sí, sí, es muy interesante como hasta ese punto la microbiota es fascinante, ¿eh? Es increíble. Pero bueno, pues mira, para ir cerrando, el último tema que quería tocar contigo es el tema de la suplementación, la alimentación, y esto porque es algo también como que hoy en día está muy de moda. Creo que de hecho se habla más de esa parte de suplementar, más que de conocer y educarte sobre la microbiota y conocer sus causas o conocer de dónde viene esa sintomatología. Entonces quería que nos contaras un poco cuál es la diferencia entre los prebióticos, probióticos, toda esta gama de productos que puedes consumir como para ayudar a regular y mejorar la microbiota, como por ejemplo en el caso de, yo que sé, tienes una diarrea o hay algo que tú sabes que está desregulado. Y luego, por otro lado, también quería que explicaras un poquito sobre la suplementación, si es recomendable, si tú dirías, oye, pues sí, te recomiendo tomártela en este caso, pero no en otros casos. Un poco conocer, pues, qué es lo que se recomienda en el mundo científico y qué no se recomienda, sobre todo en la medicina integrativa y funcional, que es la que manejas tú más. Vale, súper. Pues aquí hay tres conceptos que tenemos que tener claros: prebióticos, probióticos y postbióticos, ¿vale? Postbióticos, ¿vale? Los probióticos, o sea, los del medio, son los microorganismos vivos, o sea, los bichitos como Ujú, tal, ¿vale? Entonces, cuando tú te tomas un probiótico, te estás tomando un bicho, ¿vale? Una bacteria, una levadura, un vale. hongo, el microorganismo como tal, ¿vale? Ahora, el prebiótico es el alimento para ese bichito. La fibra de la que hablamos, por ejemplo, el almidón resistente, que también se ha vuelto muy viral en redes, que es cuando tú pones, por ejemplo, a enfriar una patata, a enfriar el arroz o los carbohidratos en general, almidonados, pues van a alimentar a ese bichito. Entonces esos serían los prebióticos, ¿vale? Y luego los postbióticos son las sustancias que generan esos microorganismos al comerse la fibra prebiótica. Entonces al fermentar esa fibra
generan esas sustancias, los ácidos grasos de cadena corta, que te conté que son tan beneficiosos para nuestra salud. Entonces es importante tener estas tres cosas como claras. En cuanto a los suplementos, pues mira, aquí digamos que lamentablemente la gente generalmente es muy común que bote la plata, sinceramente así. ¿Por qué? Porque es verdad que se ha popularizado mucho que tomar probióticos está muy bien y que es maravilloso y que no sé qué, pero es que o sea, los suplementos de probióticos hay 400.000 diferentes. Hay unos que combinan prebióticos con probióticos, hay unos que son solo probióticos, hay unos que combinan los tres y que ya te unen incluso ácido butírico, o sea, esto es todo un mundo, ¿vale? Entonces, para simplificar, ¿quién sí o sí tiene que tomar probióticos? Siempre, siempre que tengas un ciclo de antibióticos, ¿vale? Que te estén dando antibióticos por alguna infección, por lo que sea. Aquí es importantísimo, pero es muy importante saber qué tipo de probióticos, porque si tú te estás tomando el antibiótico y tú estás tomando un probiótico, por ejemplo, a base de bacterias, el antibiótico va a matar esas bacterias, entonces tú no estás haciendo nada, tú estás botando aquí la plata, ¿vale? Entonces, cuando tomes un ciclo de antibiótico es importante tomar un probiótico a base de levaduras. Uno que a mí me gusta mucho son cepas de Saccharomyces boulardis, hay muchísimas marcas, porque el antibiótico como tal no me va a matar la levadura, porque el antibiótico mata es la bacteria, ¿vale? Entonces, digamos, en estos casos yo siempre recomiendo probióticos. Luego, en el embarazo también importantísimo, en la edad adulta o la vejez también, porque se ha visto que con la vejez, con el paso de los años, la diversidad de nuestro microbioma se ve disminuida, disminuyen tanto número de bacterias como diversidad, entonces va a ser importante. Y luego, siempre que hayan síntomas digestivos, tipo una diarrea cuando te vas de viaje o todo este tipo de cosas. Marcas en específico, pues es que es muy difícil decirte, ¿vale? Porque es que va a depender de cada persona, va a depender de cada patología y va a depender, o sea, esto es un mundo, igual que con el resto de la suplementación. O sea, yo, por ejemplo, veo mucho, digamos, el omega 3 que es una suplementación que está tan extendida y que es maravillosa, es un suplemento maravilloso, pero si un paciente tiene alterada su microbiota, si tiene una patología digestiva, si, por ejemplo, tiene un intestino muy permeable, y tiene afección de la bilis, de que no puede conjugar bien las grasas, se toma el omega 3, no va a ser capaz de conjugar esas grasas, le va a caer más pesado, va a estar con sensación de reflujo y de que tiene eructos con sabor a pescado todo el tiempo y realmente no va a estar aprovechando ni absorbiendo esos omegas 3. Entonces, yo, o sea, mi recomendación aquí sí es que vayas con un profesional que te asesore sobre cuál es tu suplementación específica, porque incluso productos, como te digo, tan típicos como el omega 3 o como el magnesio, si tú eres hipertenso y tomas algún medicamento para la tensión, puede que el magnesio te altere el resto de tus electrolitos. Entonces, ojo con estarse suplementando a la loca, con comprarse el primer suplemento que vean. No todos los suplementos valen, generalmente los suplementos que ven en los supermercados o en cosas de estas suelen ser de muy mala calidad, suelen ser pues llenos de aditivos, de conservantes, de un montón de otras cosas que uno no quiere estar tomando. Entonces con la suplementación yo sí soy como un poquito más estricta en que a mí me parece que debería ser personalizada y que realmente te vas a ahorrar mucho más dinero yendo a un profesional que te diga exactamente tú qué necesitas y qué cosas vas a aprovechar más, porque a lo mejor te estás gastando la plata en un suplemento súper wow de espirulina con no sé qué, pero realmente a ti lo que más te conviene es tomar cierto otro suplemento. Entonces, aquí yo siempre digo, vayan a un profesional que les haga una historia clínica completa, que los vea realmente a ustedes como personas, no como síntomas ni como sistemas, y que les pueda hacer un protocolo de suplementación personalizado e individualizado para las necesidades de cada persona. Ujú, sí, eso es súper importante. De hecho, en la charla del mes anterior, que era sobre alimentación antiinflamatoria, es algo que recalcamos mucho, Claudia y yo, la importancia de, oye, aunque por ahí en redes tú veas que Manolita y Pepito se suplementan con esta marca, con la otra, o consumen, yo qué sé, omega 3 magnesio y creatina, y hay otra persona que usa colágeno con no sé qué, no sé cuánto, no significa que tú te lo tengas que tomar, o sea, tiene que ser personalizado a tus necesidades
y dependiendo de cómo está tu cuerpo, en qué momento, a lo mejor lo que toma esa persona ahora, dentro de un año, no se lo toma o lo que toma es muy diferente. O sea, hay que entender que depende de la situación, del cuerpo, de la enfermedad, de la patología, de mil cosas. Y la edad, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de la menopausia, no es lo mismo la suplementación de una mujer con 50 que con a lo mejor 27 o 25 que está en edad fértil. Entonces, todo eso es súper importante también modificarlo y personalizarlo y nosotras estábamos insistiendo mucho en eso, en hay que ir a un profesional, a un nutricionista o un médico integrativo como lo es Alejandra o un profesional que sepa de lo que está hablando y te paute y te recomiende bien. Así que sí, es un mensaje muy, muy importante. Y te iba a preguntar, Alejandra, con respecto a lo que son los suplementos, más allá de todo lo que es prebiótico, probiótico, postbiótico, ¿tienes también recomendación de que es necesario o es recomendable la suplementación en el general, en el día a día? Por ejemplo, yo qué sé, pues la vitamina D o lo que estabas tú comentando, el omega 3, o sea, sin necesidad de tener una patología como tal o una enfermedad que tratar, sino para el humano genérico. Totalmente sí. Porque, ¿qué pasa? Digamos que las condiciones en las que ahora vivimos son muy diferentes a las condiciones en las que vivían nuestros ancestros. Los suelos ahora están mucho Mm, más pobres en minerales, entonces esto afecta la cantidad de vitaminas y minerales que tienen, por ejemplo, los vegetales que consumimos y mucho más si además no son orgánicos, que por ejemplo van a estar llenos de pesticidas o tal. Entonces, realmente lo que lográbamos antes adquirir simplemente por la dieta, ahora es muy difícil que lo adquiramos. Por ejemplo, los niveles de magnesio, es muy difícil que sin suplementarnos tengamos unos buenos niveles de mm, magnesio. Lo que hablábamos durante la charla, que estamos todo el tiempo encerrados bajo luces artificiales, entonces realmente nuestra exposición al sol ahora es muy poquita, entonces hay una pandemia casi mundial de déficit de vitamina D. Estamos con dietas muy antiinflamatorias, el propio estrés y el frenesí en el que vivimos en nuestra vida nos inflama, entonces muchas veces tenemos alteración de los omegas 3 y los omega 6, que el omega 6 tiende más al lado inflamatorio y el omega 3 al inflamatorio, entonces realmente yo sí considero que la gente incluso que está sana y sin patología, se debería suplementar precisamente para mejorar su calidad de vida y para ujú. prevenir y para también pensar en llegar a una vejez mejor y para sentirse con más energía y para potenciar su bienestar en general. Si haces deporte, también importantísimo, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí, a mí me parece que va a ser una parte muy importante. Ahora no es lo principal, o sea, si tú me preguntas qué es lo Claro, principal, pues obviamente los hábitos, lo que hablamos comer antes. bien, hacer ejercicio, dormir, gestionar tu estrés, tener alguna práctica que regule tu sistema nervioso, ¿no? O Ujú. sea, estas cosas van a ser siempre lo principal, pero si de lo que hablamos es de potenciar nuestra salud y de querernos sentir muchísimo mejor y de querernos sentir al 100, pues la suplementación en este caso es muy, muy, muy interesante. Sí, a mí a modo personal, la verdad que me ha ido muy bien. Yo empecé a tomármela más bien por la endometriosis y, por ejemplo, el omega 3 como antiinflamatorio he notado un cambio radical en mi hinchazón abdominal. Yo antes, incluso cuando cuidaba las cosas en cuanto a los alimentos que sabían que me inflamaban, seguía teniendo hinchazón abdominal y cuando introduje el omega 3 eso cambió. La creatina, por ejemplo, también para esa fatiga, ese cansancio crónico que tenemos las mujeres con endometriosis me ha ayudado mucho aparte de todo lo que te aporta en cuanto a beneficios de recuperación La muscular, creatina es del rendimiento maravillosa. físico. Sí, es que, por ejemplo, la creatina es un suplemento que hasta donde yo he leído, que he leído bastante del tema, es como de las pocas que se le puede recomendar A a todo el todo el mundo en la mundo. población. Sí. Incluso he estado leyendo que hay estudios que recomiendan que se lo tomen los niños y todo, o sea, es brutal. Y bueno, después está la proteína también, que yo en mi caso a veces pues soy consciente de que no consumo suficiente, entonces pues darte un chute por ahí también ayuda. La vitamina D, yo que paso tanto tiempo en interior, incluso ahora que vivo en Alicante, ya no vivo en Londres como antes, pues la vitamina D es súper importante y luego por supuesto según mis análisis de sangre pues voy viendo, ha habido una época donde mi B2 estaba muy baja, también me tuve que suplementar, entonces, al final es ir adaptando a cómo se encuentre tu cuerpo, pero yo personalmente, tanto para la endometriosis como para el rendimiento físico que me pide mi trabajo, he notado la verdad que grandes cambios y también para el tema del sueño, porque al final a mí lo que me pasa es que trabajo hasta muy tarde
y claro, estoy hasta por la noche haciendo ejercicio, liberando ahí serotonina, endorfina a tope, y yo súper contenta y a tope de power, pero claro, cuando hay que irse a dormir, ¿quién apaga la batería? Entonces me he tomado suplementación para ayudarme pues a segregar más melatonina, aparte de los hábitos que tú comentas, que yo bajo la luz, me doy una ducha caliente, o sea, hago todo lo que hay que hacer para ayudar a que el sistema nervioso se regule y se prepare para el sueño, pero aún así la suplementación a mí me ayuda muchísimo a regular mi sueño, poder descansar mejor y estar preparada para afrontar otro día con energía, o sea que yo por mi parte a nivel personal sí que he notado que favorece mucho. De hecho, Sol de la Torre, con quien hice una entrevista el año pasado sobre respiración, ella no le llama suplementación, le llama complementación, un poco para hacérselo obvio a la gente de aquí no estamos suplementando ni cambiando un alimento por esto, estamos complementando lo que ya hacemos, lo que ya comemos, los hábitos que ya tenemos, y me gusta mucho un poco esa filosofía de verlo como un complemento, como un añadido a lo que estamos haciendo ya, que deberíamos de estar haciendo, solamente que estamos ayudando un poquito más, ¿no? Así que sí, Incluso, o sí. como micronutrición, porque es parte Mm. de nuestra nutrición realmente. Sí, exacto. Sí, el tema al final de cómo estamos comiendo hoy en día, aparte de lo que tú estabas diciendo del suelo y demás, es que ya no estamos comiendo ni siquiera por temporadas, como se hacía antiguamente. Las comidas las tenemos como súper desreguladas, ya no hacemos un poco esa nutrición, perdón, intuitiva de escuchar cuándo nos apetece comer, sino que las dos, la hora de comer, venga, todo el mundo a sentarse a comer, a pesar de que a lo mejor ni te apetezca o no tengas hambre, Exacto. es un poco seguir el ritmo por seguirlo o por la presión social, ¿no? De salgo con amigos, pues me toca comer a pesar de que no quiera comer o porque tienes comidas de trabajo, lo que sea. Entonces también estar en contacto con el cuerpo y escucharlo, lo que hablábamos antes de saber cuándo realmente lo necesita, cuándo no, etcétera, y ayudarle Total. pues, con la suplementación. Que por cierto, te iba a preguntar, ¿tú continúas colaborando con la misma marca que yo de suplementación? Sí, Sí, con B-Levels. con B-Levels. Es que te lo quería preguntar también por un tema de que al final la gente cuando pregunta de, oye, pero ¿qué suplementación? Porque ahí afuera hay un abanico gigante y la gente no sabe por dónde tirar. Y yo que lo he estado consumiendo, la verdad que bastante contenta, porque al final, cuando no tienes como laboratorio de referencia o yo qué sé, marcas que tú sabes que trabajen con productos de calidad, la gente compra cualquier cosa que se encuentra en Amazon o lo que le recomienda el amigo o el Y familiar muchas veces y están consumiendo azúcar con no sé qué, o exacto. sea, es que es brutal el tema de los suplementos. Hay suplementos de demasiada mala calidad por ahí. Ujú. Entonces es importante tener laboratorios que estén con todas las Sí, certificaciones al día, que sí, realmente sean productos de calidad y pues que realmente lo que estás consumiendo y lo que estás también metiendo a tu cuerpo, porque estamos hablando de que queremos nutrir nuestro ujú. cuerpo, ¿no? Tanto con lo que nos alimentamos, cómo nos exponemos al sol, cómo descansamos, pero también en los suplementos y en la calidad de los suplementos que ingerimos, ¿no? Sí, a mí me gusta bastante Bilevos por la variedad que tienen, por ejemplo, pues suplementación hormonal para las mujeres que estamos en edad reproductiva o para la endometriosis, como es mi caso, el ovario poliquístico, pero también tienen luego pues para la menopausia, todos los síntomas que pasa una mujer en esa etapa, o también tienen para el rendimiento deportivo, para aquellos que se dediquen al deporte, o para cosas tan simples como puede ser pues que necesitas ayuda para poder dormir porque tienes el sueño desregulado, como me pasa a mí por el ejercicio, puede ser por otro motivo, o un poco la suplementación que tienen para ayudarte con los niveles de estrés, con la relajación también, para incentivarte un poquito con la ashwagandha, se llama, ¿no? Sí, bueno, Sí, es una mezcla de sí, muchas cosas, sí, sí, pero igual, aquí, ojo, porque si están, por ejemplo, los pacientes que toman antidepresivos y tal, pues ujú, este tipo de suplementos no lo pueden claro. ingerir. Entonces, una vez más, la suplementación debe ser Tiene que ser individualizada. personalizada. Ujú. Ujú. Sí, sí, claro. No, yo lo decía porque me gusta un poco el abanico que tienen, porque tienen como variedad un poco para todo el mundo, para pues problemas de salud mental, digestiva, inmunológica, o sea, hay un poquito de todo, que creo que eso está bien y además ya digamos trae como la mezcla de todas las cosas diferentes, porque a mí lo que me pasaba antes es que yo me tomaba la creatina por un lado y luego el magnesio por el otro y luego no sé qué por no sé cuánto, y entonces Y como que tenía terminas tomándote tropecientas, 40 claro, cosas. tenía como mi cajita con 300.000 cosas y cuando voy por los aeropuertos siempre me dice mi pareja, es que un día te van a parar porque parece que están traficando con medicación y no saben qué es suplementación. Y claro, no es lo mismo tener, pues, yo qué sé, por ejemplo, en Bilevos que tienen el Fem Balance, es todo lo necesario
para la mujer en edad reproductiva con endometriosis y ahí ya contiene muchas de las pastillitas que yo tenía antes, pero en una sola. Exactamente. Entonces es un poco más cómodo, digamos. Pero bueno, si quieren y les interesa la marca, tanto Alejandra como yo tenemos códigos de descuento también. Lógicamente ella es la especialista y a quien hacerle las preguntas específicas, pero que les podemos también dar el código si quieren probar los productos, siempre y cuando tengan la recomendación profesional de que se lo deben de tomar y que es personalizado para ustedes, que es muy importante recalcarlo. Pero sí, la suplementación yo creo que es muy potente y que cada vez se está educando un poquito más a ayudar al cuerpo con ella, ¿no? Así que súper interesante. Pues nada, hemos estado ya completando toda la lista de tropecientas mil preguntas que has tenido, Alejandra. Ya hemos llegado al final, 1 hora y media más tarde, porque pensábamos que duraría 1 hora, pero ya podíamos prever, ¿no? Que con esta lista tan enorme íbamos a tardar más todavía, pero bueno. Sí. Pues nada, para terminar, si quieres, pues cuéntale a la gente que dónde te pueden encontrar, dónde te pueden contactar, si tienen dudas o si quieren saber algo más sobre tus servicios. Por mi parte, ya muchos me conocen, pero para los que no, pues tengo un estudio virtual, así que cualquier duda que tengan me la pueden hacer a través de Instagram y si quieren pues preguntar con cualquier cosa relacionada a lo que hemos hablado hoy o otra cosa que no hayamos tocado como más en profundidad el Pilates, pues me escriben sin problema y pueden unirse a las clases que son más que bienvenidos. Así que por tu parte, Alejandra, para cerrar, cuéntanos dónde te pueden encontrar. Bueno, me pueden encontrar aquí en mi página de Instagram, @doctoradra.alejandraperec o por mi página web www.alejandraperec.com. En este momento, justo este mes y el siguiente, tengo ya agenda cerrada, pero bueno, Ujú. se pueden anotar a la lista de espera para cuando vuelva a abrir agenda. Y nada, por aquí, por mi Instagram, por mensajes, si tienen alguna duda o lo que sea, me pueden escribir. Sí. Genial. Pues yo les invito también a que vayan al canal de YouTube del estudio de Vivian Pilates y escuchen las charlas que hemos dado anteriormente, un poco para que esta también tenga más contexto y aprendan pues de cositas que hoy no entramos en profundidad, como la respiración, la meditación, el nervio vago, los hábitos, la alimentación, todas estas cosas que hemos mencionado, pero que no hemos entrado tanto en profundidad. Y bueno, muchas gracias a ti, Alejandra, por compartir este ratito conmigo, que aparte de verte como alumna, pues he tenido la suerte de poder conocerte más todavía como profesional. Así que gracias por todos tus conocimientos y por compartir de forma tan generosa, que te lo agradezco un montón. Muchas gracias, Vivian. Me encantó esta charla. Y también para toda mi audiencia, Vivian nos dio un código de descuento para todas sus membresías grupales, así que aprovechen porque de verdad todo lo que hablamos aquí, la importancia del ejercicio y sobre todo de un ejercicio guiado que esté pensado para ti, y se los digo también como alumna, es maravilloso. Así que el código es doctora Pérez 10 para que accedan a sus membresías. Genial, sí, 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 bueno, lo mismo que hablábamos antes, al final todo tiene que ser personalizado, o sea, la nutrición, la suplementación, el ejercicio, los programas de entrenamiento para que sean efectivos tienen que ser personalizados a las necesidades de cada persona y nosotros pues trabajamos pues con mucho enfoque y con, teniendo muy presente el valor de la personalización, así que gracias por tus palabras y sí, cuando quieran le pueden pedir el código a Alejandra, ella se los comparte y con ese código obtendrán un 10% de descuento para acceder a las membresías de nuestras clases grupales, que son todas en directo, aunque también están en diferido, se graban para quien no pueda acceder en el horario que tenemos, pero bueno, que es personalizado, estés o no, porque nosotros pues trabajamos con un historial médico, bueno, ya cuando entren al estudio entenderán lo personalizado que es. Así que no me alargo más, me despido, muchas gracias de nuevo Alejandra, nos vemos prontito en Gracias clase otra vez para a ti. pilatear juntas. Y nada, chicos, a los que han estado conectados, muchas gracias también por escucharnos, por dejar todos esos bonitos comentarios y preguntas. Y esto se subirá al canal de YouTube, así que si lo quieren ver por Instagram, estará ahí, y si no, también en el canal de YouTube para que lo puedan escuchar todas las veces que lo deseen, ¿vale? Así que cuídate mucho, Alejandra. Chao, Nos vemos prontito. Un chao. abrazo. Un abrazo. Adiós.